quizás que posibilita la transmisión, de creernos incluso que desde el saber disciplinar o científico podemos simplemente transmitirlos y con eso se solucionaría. Creo que el asunto está atravesado por la común unión, por la comunicación, por el saberse leído, interpretado, reflexionado y compartido con los otros. Perfecto, doctora Teresita. Agradecemos su conferencia temática y ahora a continuación vamos a continuar con nuestro programa académico. Un segundo. Ok, ella fue la doctora Teresita con la conferencia temática número 1. A continuación, daremos inicio a la mesa temática 1, cuyo nombre es el diseño de las intervenciones en la educación para la salud nutricional. Coordina Isabel Cristina Carmona Garcés, profesora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia. Ella es nutricionista dietista de la Universidad de Antioquia, con magíster en educación y es candidata a doctora en administración. Bienvenida, Isabel. Gracias, Diego. Gracias por tu presentación. Agradecer primero que todo a los organizadores de este simposio por su invitación. Es un placer estar aquí en un evento que propende por la efectividad de las intervenciones educativas para la prevención de la obesidad desde la infancia. Un gusto y muchas gracias por invitarme a moderar esta primera mesa temática. Bueno, a todos los asistentes también un saludo muy especial. Después de la conferencia de la profesora Teresita, vamos a dar paso entonces a esta primera mesa temática, en la cual vamos a hablar sobre el diseño de intervenciones educativas para la salud nutricional. Vamos a tener 3 participantes invitadas y antes de empezar con ellas, les quiero recordar que tenemos 60 minutos para esta sesión. Por eso cada una va a tener 15 minutos para su presentación. Les anunciaremos cuando estén alrededor de los 13 minutos para que den cierre y vayan concluyendo y poder dar paso a la siguiente presentación. Las preguntas las vamos a hacer al finalizar la mesa temática. Por eso les agradezco mucho a los asistentes que si van a usar el chat para hacer preguntas, indiquen a qué persona le hacen su pregunta y después de eso nos indiquen, por supuesto, cuál es la pregunta. En esta mesa temática vamos a tener 3 ponentes que nos van a colaborar mucho a construir conocimiento a través de la presentación de sus experiencias. En primer lugar, tenemos a Lizeth Karina Jiménez Suárez. Ella es nutricionista dietista y su línea de investigación es en educación alimentaria y nutricional con la Universidad de Antioquia, específicamente con la Escuela de Nutrición y Dietética. Y ella nos va a hablar acerca de una intervención educativa alimentaria en escolares y familias antes y durante el confinamiento por COVID-19. Una ponencia muy adecuada para la época que estamos viviendo y pues que nos va a permitir entonces entender cómo cambió su intervención a partir de algo totalmente inesperado como fue la pandemia. Vamos a darle paso a Lizeth Karina. Te recuerdo, Karina, que tienes 15 minutos para tu intervención. Posteriormente les iré presentando a las demás ponentes antes de la presentación de cada una. Adelante, Karina, bienvenida a nuestra primera mesa. Bienvenida. Muchas gracias, profesora Isabel. Muy buenos días para todos. Como ya les dijo la profesora Isabel, yo soy Lizeth Karina Jiménez Suárez. Esta investigación se llama Intervención Educativa Alimentaria en los Escolares. Se llama Intervención Educativa Alimentaria en Escolares y Familias antes y durante el confinamiento del COVID-19. Fue realizada con la ayuda de la doctora Teresita Alzate Yepes, la magíster Paula Andrea Giraldo y quien les habla, Karina Jiménez.
Por declaración de conflictos de interés, la investigación pertenece al macroproyecto Prevención Cáncer de Colon, Perspectiva Educativa contra la Obesidad en los escolares de Antioquia y Quindío. Está financiada por MinCiencias Colombia Científica y el programa Nanobiocáncer. Como introducción tenemos que desde la Declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 2015 se realizó la Estrategia para la Prevención y el Control de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Sumado a esto, en el año 2018 la Organización Mundial de la Salud, y confirmado en el año 2021, declaró que las enfermedades crónicas no transmisibles fueron responsables hasta el 72% de las muertes a nivel mundial. La obesidad es considerada una de estas enfermedades, ya que es un trastorno nutricional, metabólico y multifactorial, generando repercusiones físicas, biológicas, sociales, económicas y psicológicas en el individuo. Además, es una enfermedad de progresión muy lenta y de alto costo para el sistema de salud. A nivel nacional, según la ENCIN 2015, para los adultos entre los 18 y los 64 años de edad, teníamos el 55.7% de la población con exceso de peso. Y para los escolares entre 5 y 12 años de edad, teníamos el 24.4% de esta población con exceso de peso. A nivel local, tenemos el perfil alimentario y nutricional de Antioquia, de Medellín, que se realizó en el año 2019, y para este sacaron datos muy relacionados o muy parecidos al ámbito nacional. En Colombia también tenemos estadísticas que para el 2015 había una inseguridad alimentaria del 54.2% de la población. Llegado el COVID-19 se dieron cambios muy drásticos en los hábitos del consumo de la población, porque se vieron en la obligación de tener dietas menos nutritivas, más económicas y más saciadoras. Esto debido a que el ingreso de las familias fue menor. Además, tenemos que el empleo de las familias también disminuyó. En Colombia, el 15.8% de las familias perdió su empleo. Y más específicamente en Medellín, el 19.7% de las familias también lo perdió, según el DANE 2021. Cabe resaltar que según la FAO hizo énfasis en que los países debían de enfocarse en dirigir estrategias que disminuyeran el impacto de la pandemia a través de promoción de buenas prácticas de alimentación y nutrición saludable a nivel de las familias. Durante el año 2019, se dio inicio a la investigación, una intervención educativa y nutricional en la institución educativa Monseñor Gerardo Valencia Cano de la ciudad de Medellín. Esta institución fue seleccionada bajo unos parámetros que debía de cumplir, en el cual como primer parámetro tenía que ser una institución que estuviera en el área urbana, y el segundo parámetro es que no tuvieran ninguna otra intervención educativa en el momento. Todos los participantes, antes de participar, tenían que haber firmado el consentimiento informado. Como materiales y métodos. Esta investigación fue una investigación cualitativa bajo el paradigma hermenéutico. Tenemos que enfocarnos en dos grandes momentos. El primer momento fue antes del COVID-19 y el segundo momento fue durante el confinamiento COVID-19. Antes del COVID-19 se hicieron tres grandes estrategias. La primera estrategia fue el tamizaje nutricional o evaluación del estado nutricional de todos los estudiantes participantes. Podían participar estudiantes entre 8 y 12 años que estuvieran matriculados para el año 2019 entre tercero de primaria y séptimo de bachillerato. Al final fueron evaluados 416 estudiantes, de los cuales una vez se tenía el estado nutricional por IMC edad, se hizo una validación del método al 10% de la población.
Cabe resaltar que estos datos cuantitativos no fueron predominantes. Estos datos se sacaron con la finalidad de describir la realidad de los estudiantes. La segunda estrategia fueron encuestas semiestructuradas a 416 estudiantes con sus padres de familia. Para estas encuestas se realizaron de forma dirigida, siempre se hizo acompañamiento a la persona o al estudiante que le estuviera diligenciando y se hicieron pilotajes antes de tener la versión final. Y la tercera estrategia fueron grupos focales. Se hizo grupos focales a estudiantes, a docentes y a los padres de familia. Para los estudiantes se seleccionaron 2 grupos focales para aquellos estudiantes que tuvieran exceso de peso y 2 grupos focales para estudiantes que tuvieran déficit de peso. En los grupos focales de los docentes se escogieron, en totalidad participaron 42 docentes. 2 grupos focales fueron con los docentes de primaria y los otros 2 grupos focales fueron con los docentes de secundaria o de bachiller. Y el último grupo focal fueron con los padres de familia. Durante el confinamiento COVID-19, solamente se hizo la estrategia hasta el momento de encuestas a 237 familias. El número de los participantes disminuyeron porque dependía de muchas variables, sobre todo tecnológicas. Cabe resaltar que la perspectiva educativa de la intervención era una perspectiva ecosocial y no estaba preestablecida. Bueno, resultados y discusión. Primero, del diagnóstico línea base para la construcción de la intervención educativa. Se tuvo que, después del tamizaje nutricional a esos 416 estudiantes, en el año 2019 nos arrojó que el 37.8% de ellos tenían exceso de peso, ya sea por sobrepeso o por obesidad. Es decir, que 3 de cada 10 estudiantes tenían malnutrición por exceso. Eso nos lleva a que estos datos casi doblaron la media nacional que se tenía reportado, que era del 24.4% según la ENSIN 2015. Otro resultado importante, según el diagnóstico y la comunidad educativa, arrojó y nos permitió identificar los factores obesogénicos desde 4 puntos grandes, desde 4 ámbitos muy grandes. El primero es el ámbito individual. En el ámbito individual, los participantes nos decían, no, es que el niño es el que escoge cómo come, cuándo come, qué comen, y esto también se ve muy relacionado con la parte sentimental, emocional, la parte de ansiedad del niño. Reflejaban que la publicidad y la adquisición de compra podía disvariar esos niveles de ansiedad. En la parte familiar tenemos que el poder adquisitivo de las familias influenciaba mucho en el qué come el niño. Además, también influenciaba el tiempo que dedica el padre de familia o cuidador en el momento que le dedica al niño en el momento de comer. A nivel institucional, tenemos a nivel institucional que primero que la tienda escolar o el oferente que hay de alimentación dentro de la institución educativa es uno de los principales problemas que hay como factor obesogénico. ¿Por qué? Porque ofrecen alimentos muy basados en la línea amarilla, ¿cierto? No ofrecen alimentos muy saludables, entonces los niños no tienen otra opción y terminan consumiendo lo que hay en la tienda escolar. Segundo, la infraestructura. La institución educativa tiene una infraestructura muy limitada para hacer actividad física. Entonces, esa es una de las limitantes o factores obesogénicos que se identificaron en la institución. Y como tercero también tenemos el rol docente. El docente en el momento de los descansos o de la alimentación tiene un rol de ejemplo y muchas veces estos docentes no consumían los alimentos más saludables. A nivel comunitario nos salieron 2 grandes conclusiones. La primera es que la publicidad incita mucho en el qué selecciona el estudiante para su alimentación y la segunda es que los influencers
de la actualidad lo que hacen es promocionar ciertos productos que llevan al niño a seleccionarlo para su consumo. Segundo, de la ejecución de las sesiones educativas antes de la pandemia COVID-19. Entonces, la intervención respondía a las dinámicas de las familias y con esto se generaron unos tópicos orientadores, cada uno con su nodo temático y su subtema. Estos nodos temáticos eran relevantes o se relacionaban con la parte de alimentación y nutrición. Se realizaron sesiones educativas tanto a escolares, padres de familia y a los docentes. Cada sesión educativa constaba de 2 horas. La primera hora era una sesión educativa a través de recetas que las enseñaba o las dirigía una chef nutricionista. Y la segunda sesión, la segunda hora de la sesión era una hora más temática en la cual se profundizaban temas de alimentación y nutrición. Bueno, durante la pandemia COVID-19 se tuvieron 6 grandes hallazgos. El primero es que las familias tuvieron ingresos muy menores, ingresos salariarios muy inferiores al $1.000.000 colombianos. Una tercera parte de estas familias tenían ingresos hasta de $500.000 colombianos. La percepción de ganancia de peso que tenían las familias era muy alta, es decir, ellos identificaban o tenían una percepción que durante la pandemia habían subido de peso. Las sesiones educativas que antes se hicieron de forma presencial se llevaron a la virtualidad. ¿Por medio de qué? Por medio de 2 videos. El primer video era elaboración de recetas y el segundo video era el video temático que profundizaba los temas de alimentación y de nutrición. Se generaron algunas estrategias comunicativas a través de las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, WhatsApp, Classroom. Esto dependía de qué? Dependía del estudiante o de la familia con cuál red social se sentían más identificados. Cabe anotar que los estudiantes más grandes, los de bachiller, prefirieron estrategias comunicativas como Classroom, mientras que los estudiantes de primaria escogieron estrategias comunicativas tipo WhatsApp. Los encuentros educativos fueron asincrónicos, es decir, el padre de familia, cuidador o estudiante seleccionaba el tiempo en el momento en el que podía ver el video de la receta y el video temático. Y ellos también seleccionaban el tiempo en el cual hacían los retos, porque a través de estos videos nosotros íbamos colocándole tareas o retos a las familias, a los escolares o a los docentes, ¿cierto? Ellos eran los que tenían la apropiación de su tiempo. Las familias participantes recibían un paquete con insumos alimentarios. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Que pudieran realizar en su hogar o en su casa la receta que estaba siendo dirigida por el video. Tercero, evaluación de las sesiones educativas, de la sostenibilidad de las sesiones educativas. Como ya lo había dicho, tanto los estudiantes como los docentes, como los padres de familia tenían tareas o retos. Ellas eran los que escogían en qué momento mandaban las evidencias. Las evidencias podían ser registros fotográficos, podían ser videos, podía ser nota de voz, cualquier evidencia que ellos suministraran después de ver el video. Nosotros como equipo investigador teníamos una rúbrica con la cual seleccionábamos o tachábamos y mirábamos si el objetivo de ese video educativo se había cumplido. A la persona que había enviado la evidencia educativa le hacíamos una realimentación. Esta realimentación era de forma escrita y se le decía qué había logrado y cuáles eran las problemáticas que habíamos identificado para lograr o no el aprendizaje. Como conclusiones tenemos que el reconocimiento de las condiciones alimentarias antes y después del confinamiento de los escolares y sus familias o del cambio de esas a lo largo de la intervención educativa contribuyó a lograr coherencia entre las necesidades, los objetivos educativos y las metodologías implementadas.
También llegamos a la conclusión que el hecho de tener reuniones en un mismo espacio, en la casa o en el hogar de los escolares, junto con sus padres de familia y o cuidadores, se conformó como un microentorno favorecedor para el mejoramiento de los hábitos alimentarios. También se resalta que a lo largo de las sesiones educativas, los materiales o las TIC utilizadas en cada una de las acciones por sí solas no tienen ningún valor. Sin embargo, el valor radicó en que fueron herramientas o medios que facilitaban el proceso educativo. Muchísimas gracias. Karina, muchas gracias a ti por tu presentación, por ceñirte tanto al tiempo. Ya tenemos algunas preguntas para ti, pero las haremos al final de la mesa temática, como sabes. Entonces vamos a dar paso a nuestra siguiente ponente. Aquí vamos recogiendo las preguntas. Les recuerdo siempre poner a quién van dirigidas y cuál es su pregunta para que así sea más fácil que las evacuemos ahorita al finalizar. Vamos a dar paso a nuestra segunda ponente de la mesa temática. Se trata de Sandra Marjorie Pulido Quintero. Ella es doctora en investigación transdisciplinar en educación, es investigadora del grupo de prácticas corporales sociedad. También trabaja temas sobre identidades en el campo del deporte, la educación física, identidades curriculares, y es de la Universidad de Antioquia también en Colombia. Bueno, nos va a hablar Sandra sobre cultura alimentaria y actividad física en escolares, una propuesta participativa. Damos entonces paso a Sandra Marjorie, bienvenida a esta primera mesa temática, y te recuerdo ceñirte a los 15 minutos para poder dar continuidad a nuestra mesa. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias. Agradezco la participación a este evento y saludo cordialmente a todos los participantes en este momento. Me disculpan que no sé qué pasó por acá con mi presentación, pero ya vuelvo de nuevo para saber qué pasa. Me permiten un momento. Ahora sí, creo que ahora sí. Disculpa. Bueno, me confirman por favor si se está viendo la pantalla. Sí. Perfecto. Bien, quiero entonces iniciar esta presentación agradeciendo precisamente la oportunidad de compartir este ejercicio que deviene precisamente del proyecto también que acaba de exponer Karina. Aquí declaramos que no tenemos conflicto de intereses reales o percibidos en este proyecto. De él hacemos parte José Roberto Fernández, Navi Sepúlveda, Néstor Guillermo Díaz, la profesora Teresita Alzate. Este trabajo ha sido financiado por mis ciencias, mi educación, y tenemos se realiza a través del componente del ecosistema científico del programa Colombia Científica. Bueno, queremos dar cuenta en este ejercicio de los elementos trabajados en esta dimensión de lo que tiene que ver con la actividad alimentaria y la actividad física. El proyecto como tal plantea un objetivo general que es evaluar la efectividad de una intervención educativa integral en salud, alimentación y nutrición, así como de actividad física. Tenemos otro componente que es el componente también de salud bucal que hace parte de esta intervención integral, diseñada desde y con la comunidad educativa, apoyada en TICs para la prevención primaria y secundaria de la obesidad infantil. Bueno, este proyecto da cuenta, si bien se desarrolla tanto en Antioquia como en Quindío, pues los resultados y los elementos que desarrollamos el día de hoy dan cuenta específicamente de lo que hemos
hecho en Antioquia. Como objetivo específico de la propuesta está identificar los factores favorecedores y las barreras para asumir un estilo de vida saludable en relación con la alimentación y la actividad física. Vamos a encontrar todo el tiempo la relación sobre estos elementos como tal. Quisiera partir entonces de la fundamentación de estos elementos que están centrados en los conocimientos, las creencias y las prácticas que llevan a establecer esas características o situaciones que se asocian con la probabilidad de aumento de peso. Estos elementos que acá exponemos resultan de esos elementos diagnósticos que hemos desarrollado a través de la investigación, donde se ubica que el 100% de la población que hace parte de esta investigación, el 43.4% ha disminuido la actividad física durante la cuarentena y el 15.7% nunca la ha realizado, que hay un aumento en un 54% del tiempo dedicado a los videojuegos y el uso de pantallas como medio recreativo, y quienes ya tenían este hábito lo mantienen un 34%. El 89% de los profesores consideran que la pandemia ha sido un factor determinante en el aumento del peso de los estudiantes. También se plantea que la clase de educación física no es suficiente para generar el movimiento y la actividad física que requieren los escolares como tal. Que si bien no todos tienen que estar formados en actividad física, pues el conocimiento o bajo conocimiento y la relación entre áreas puede estar también determinando las acciones escolares. Los profesores manejan una serie de creencias relacionadas con la ingesta y el movimiento, por ejemplo, que tomen agua para que les ayude a eliminar, o que la hiperactividad causada es probablemente por la ingesta de dulces y golosinas, y esto es un asunto que se va reproduciendo inclusive en el discurso cotidiano y escolar. También se establece que los profes no son un buen referente para la práctica de la actividad física, y pues allá hay un comportamiento también que se reproduce. También ahorita se habló de lo que significaba el espacio escolar, hay poco lugar para el movimiento, el juego, el descanso, el recreo como tal, y hay algunas actividades que se desarrollaron dentro de la institución educativa, pues han perdido espacio para hacerlo. Igualmente el entorno, por las condiciones socioculturales, pues también impiden salir a jugar al aire libre. Esta propuesta, cuando hablamos de los materiales y métodos, pues estamos hablando de una investigación formativa, donde hemos partido de un diagnóstico, encuestas, grupos focales, entrevistas que se han desarrollado durante este ejercicio de investigación, así como una recontextualización a través de una encuesta que se desarrolla en pandemia. La propuesta educativa participativa busca precisamente el relacionamiento con todos los actores que hacen parte de este proceso, profesores, familias, escolares, en la búsqueda de estrategias de solución a todas las situaciones que se vienen identificando. Durante el tiempo de intervención escolar hemos desarrollado una serie de propuestas fundamentadas en los intereses escolares, familiares y profesorales, centrados en lo lúdico, en alternativas de movimiento que involucren la cultura corporal. Es importante, en la medida que venimos desarrollando esta serie de acciones, establecer el alcance de la misma, donde tengamos evidencias concretas y reales a partir de rúbricas, videos, narraciones y otras estrategias que hemos planteado para este proceso
de evaluación y al mismo tiempo, pues en la medida que en este ciclo vamos reconociendo precisamente qué favorece o qué sigue siendo un elemento que genera barrera en esa adopción de estilos de vida saludable, recontextualizamos el ejercicio. Es importante también dentro de esta relación que tenemos frente a lo que son los resultados, pues reconocer de dónde parte precisamente esta estrategia de intervención pedagógica, dónde se ubica, que para pensar precisamente esa relación entre lo alimentario, la salud bucal y la actividad física, pues partimos de elementos claves como esa concepción de actividad física de manera general, como lo plantea la OMS, donde es un movimiento que implica un gasto calórico, pero vamos más allá en una dimensión de lo que plantea Vidarte cuando hablamos de que se vinculan la dimensión social, cultural y educativa en la búsqueda de la promoción de la salud. También igualmente consideramos la constitución de lo que se llama el hábito, como esas disposiciones que son cultivadas y reproducidas en una cultura, como lo plantea Bourdieu. Frente a la cultura corporal, pues hablamos de ese conjunto de valores, usos, prácticas, disposiciones, apreciaciones que se dan sobre el cuerpo y que son trabajadas de manera colectiva en la cultura, como lo propone Barbero. Tenemos igualmente la idea de un entorno saludable, entorno que implica además la idea de un sujeto activo y partícipe de su condición de salud y que busca desarrollar la autonomía. Y finalmente la idea del sentido pedagógico, pues aquí tenemos que tener claridad de que si bien trabajamos con los escolares, las familias y los maestros, pues finalmente el maestro es un seleccionador de cultura, como le establece José Jimeno Sacristán, pero que igualmente el maestro porta un saber y es un saber pedagógico que de hecho puede potenciar de una manera diferencial en el entorno escolar, como lo plantea Hincapié. Teniendo claro estos elementos y las condiciones diagnósticas que se logran para este ejercicio, pues se identifica precisamente que las familias demandan de algunas prácticas que movilicen ese interés y el cambio de los hábitos de vida saludable. Aquí experiencias como los juegos familiares toman un primer lugar y rompen con la idea de lo que es el espacio escolar, donde se ha priorizado lo deportivo, y aquí se resaltan otras acciones precisamente como las actividades de relajación, los juegos tradicionales, la actividad física para los niños, los retos corporales y en menor medida las actividades que tienen que ver con lo deportivo, actividades de meditación, algunos deportes en particular y juegos de mesa como tal. Y esto es importante en este tiempo, precisamente también cuando hablamos de la pandemia, porque acá lo que se rescatan son los elementos culturales, también se pone en condición lo que son las relaciones espaciales, esas prácticas que han sido parte de la tradición de quienes conforman el entorno cultural de la institución educativa, y también esa idea de reproducción de la cultura corporal, familiar, escolar, que de alguna manera no se recoge al interior del currículo de la educación física. Pasando por esas experiencias y reconociendo precisamente lo que significan esos intereses, desarrollamos una serie de experiencias corporales con cada uno precisamente de quienes hacen parte del entorno escolar, donde participan tanto los niños, niñas y jóvenes que hacen parte del proyecto, como los docentes. Un poco acá es que, como lo decíamos al comienzo de la presentación, donde estamos hablando de conocimientos, de creencias, de prácticas, pues precisamente
partimos de esa misma condición corporal de cada uno de nosotros en la medida que vivenciamos, experimentamos, reconocemos, hacemos conciencia, partimos de la acción y vamos a la acción. Tenemos allí una posibilidad de reflexionar de una manera diferencial esos saberes, esas prácticas, y como lo plantea el mismo John, es trabajar desde y en la acción. Desde el componente evaluativo, pues nosotros tenemos una serie de objetivos que tienen diversas estrategias que apuestan precisamente por concientizar y generar, digamos, un proceso distintivo y diferenciador dentro de la institución educativa. Cada uno de estos objetivos pues apuesta por unas estrategias que permitan trabajar dentro del entorno escolar a partir de lo que ellos mismos apropian, buscando incorporar precisamente en el proyecto educativo institucional la propuesta de educación, conformar un equipo de promotores que un poco en la medida que se moviliza el proyecto pues quede una capacidad instalada y una apropiación de lo que significa el despliegue de estos procesos, plantear acciones precisamente desde los planes de área específicos, revisar el efecto mediador que tiene cada una de estas estrategias que hemos desarrollado, cuando ahora se hablaba de lo que significaban las redes sociales, el mismo Classroom, y hoy cuando estamos con un regreso gradual, cómo esto sigue instalado con la posibilidad de seguir generando acceso a este proceso, ir identificando los cambios en el contexto cultural, familiar, social, pues realmente no se queda solamente allí, sino que con el planteamiento de los retos que involucran a la familia, pues deseamos que esto se haga visible en este ejercicio. Digamos que el componente de actividad física está articulado allí en la relación con lo alimentario, sin embargo, tiene un despliegue diferencial a las estrategias que expresaba ahorita la presentadora Karina. Determinar los cambios ocurridos en el estilo de vida, y esto pues lo vamos evidenciando específicamente en cada una de las acciones que se proponen tanto de entrada como de salida. En las acciones inclusive de entrada partimos de esas guías, de las sesiones educativas, las preguntas orientadoras, casos que nos ponen a reflexionar sobre la situación, los diarios de campo, las narrativas corporales, los retos corporales familiares donde se definen las condiciones, las observaciones participantes del proceso, y de salida pues tenemos evidencias donde nos permiten valoraciones sobre los aspectos que se van alcanzando, sobre situaciones que debemos reformular, el pensamiento que va quedando instalado tanto en los docentes, en los escolares, en las familias, las mismas relaciones que se establecen con algunos elementos como los videos, nuevas propuestas por emprender y algunas situaciones que van generando demarcación de lo tradicional hacia la idea de lo que debería ser la propuesta educativa para integrar al proceso formativo de la institución educativa. Agradecemos a los escolares, a los maestros, a las directivas y familias de la institución educativa que ha posibilitado este ejercicio, y a un gran equipo de trabajo que está detrás de esta investigación, que hacen parte de la Escuela de Nutrición y Dietética, la Facultad, el Instituto Universitario de Educación Física y la Facultad de Odontología. Muchas gracias. Sandra Marjorie, muchísimas gracias a ti por tu intervención. También recuerden escribir sus preguntas para Sandra Marjorie en nuestro chat. Al final las responderemos. Y gracias por ceñirte también al tiempo de presentación. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar con nuestra tercera ponente. Se trata de
Lauren Valencia Arias, ella es docente de la Universidad del Quindío, es coinvestigadora del proyecto de prevención del cáncer de colon con una perspectiva educativa para prevenir la obesidad en escolares en Antioquia, en Quindío. Trabaja para la Universidad del Quindío y hoy nos va a presentar su experiencia basada en lo que sucedió en Ciudadela Occidente Saludable, una propuesta participativa de educación alimentaria y nutricional en Armenia, Quindío. Lauren, bienvenida. Te recuerdo tus 15 minutos también. Tus compañeras han sido bastante juiciosas con el uso del tiempo para que al final dejemos abierta el tema para nuestra discusión con estas preguntas tan interesantes que nos están escribiendo por los diferentes medios. Muchas gracias y bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Y también ya estamos viendo tus ayudas. Ponlas en nueva presentación. Perfecto, está bien. Listo, espérate. Bueno, muy buenos días. A continuación les voy a presentar entonces esta propuesta participativa, la cual lleva por nombre Ciudadela Occidente Saludable, una propuesta participativa de educación alimentaria y nutricional en la ciudad de Armenia, Quindío. El nombre de las autoras es Paula Andrea Villada, Mayra Alejandra Benítez, Dana Catalina Giraldo y quien les habla, Lauren Valencia. Bueno, las autoras declaramos que no tenemos ningún conflicto de interés y que este trabajo pues ha sido financiado por MinCiencias, Mineducación, a través del componente ecosistema científico del Programa de Colombia, Alianza Nanobiocáncer. Bueno, espérate que es que esta presentación, no sé por qué, ya, bueno. Entonces, el objetivo es implementar acciones participativas orientadas a la configuración de un contexto escolar y extraescolar saludable que favorezca el estado nutricional y de salud de la comunidad educativa perteneciente a la institución educativa Ciudadela Occidente, Armenia, Quindío, a partir del profesorado. Bueno, pues en la parte introductoria, completando un poco con lo que ya habían dicho las anteriores expositoras, es importante entonces recordar que en la escuela, pues en un sentido amplio de la palabra, pues también se albergan diferentes problemáticas, ¿cierto? Que estas afectan la vida y la salud de la comunidad educativa y que estas están manifestándose en diferentes condiciones que propician, enfermedades o deterioros del estado de salud en toda esta población. Pues como bien lo han manifestado anteriormente, nos estamos enfrentando a una gran problemática que es justamente esta obesidad en esta población en la cual estamos haciendo referencia en esta mañana, en esta investigación, que son los escolares, ¿cierto? Bueno, entonces también es importante recordar o tener en cuenta que esta propuesta educativa Ciudadela Occidente Saludable pues hace parte de una investigación denominada Prevención de Cáncer de Colon, perspectiva educativa contra la obesidad en alimentación y nutrición y actividad física en escolares de Antioquia y Quindío. Esta propuesta está inscrita en un enfoque de investigación formativa y desarrollada con docentes de preescolar, básica, primaria y secundaria en una institución educativa pública de la ciudad de Armenia, Quindío. Además, acá también se encuentran inmersos los que son los estudiantes y sus familias. Bueno, para la construcción de esta propuesta educativa se hizo el diseño de una encuesta en conocimientos, actitudes y prácticas en donde participaron 47 docentes. La participación de estos 47 docentes pues se dio con previo consentimiento informado y en relación a qué se aplicó esta encuesta. Se aplicó en relación a todos esos factores alimentarios, nutricionales y de salud del ambiente interno y externo de la institución, los cuales son condicionantes en el estado nutricional de los estudiantes, especialmente pues a la problemática que se tiene actualmente en obesidad y a esos factores que los determinan y aquellos que también son favorecedores de solución. Bueno, posteriormente a esta aplicación de esta encuesta, pues ya se procede a hacer lo que es el análisis, esa categorización de resultados que llevó a un análisis causal, el cual se encontraba consolidado en un árbol de problemas.
Allí, entonces, ¿qué pudimos evidenciar posteriormente a esto? Pues ya vimos una gran problemática central dentro de un contexto escolar y extraescolar poco saludable, además de diferentes causas relacionadas con esta problemática, y eran esos entornos en donde normalmente encontramos nosotros a los escolares, que son esos entornos familiares, esos entornos sociales e institucionales, ¿cierto? Entonces, posteriormente, cuando logramos pues como obtener estos resultados o esta problemática central, se lleva a hacer como una convalidación de todos estos resultados con los docentes, donde se logró obtener una respuesta pues muy participativa y muy importante, porque estos docentes referían sentirse completamente identificados con este análisis realizado. Entonces ya posteriormente, teniendo presente esta respuesta de todos estos docentes, se da inicio a una propuesta de objetivos de procesos de formación y de unas líneas de acción, las cuales fueron igualmente socializadas y convalidadas con los docentes para poder proceder a la construcción de un diseño participativo de una propuesta educativa. Ya con base entonces en este proceso, pues se configuraron de una manera conjunta las líneas de acción del proyecto de alimentación mediante el diligenciamiento por parte de los docentes de cuestionarios. Estos cuestionarios pues permitieron definir las líneas temáticas, también las metodologías que se iban a utilizar, aquellas metodologías que fueran más apropiadas, los tiempos, esos horarios de duración, de todos esos encuentros educativos que íbamos a tener, lo cual permitió pues la consolidación de la propuesta de formación en alimentación, nutrición y salud a ser desarrolladas en la institución educativa. Posteriormente, ya teniendo también esta propuesta, pues esta fue también socializada y convalidada pues con todos los docentes para la posterior implementación de su plan de acción. Bueno, acá ya tenemos entonces esos resultados. Entonces es importante tener en cuenta que en estos resultados, pues la planeación realizada desde la parte del diagnóstico por todo este equipo investigador permitió una participación activa de los docentes en el proceso de planificación de la propuesta educativa, propiciando asimismo una coherencia entre el análisis realizado del contexto escolar y extraescolar en relación con los diferentes aspectos alimentarios, nutricionales y de salud. Bueno, entonces esta propuesta fue pensada desde un enfoque de educación para la salud. En este sentido, Ciudadela Occidente Saludable se orientó hacia acciones de educación alimentaria y nutricional. Ya posteriormente, entonces, para la consolidación de la propuesta, se acogieron diferentes aportes de modelos pedagógicos, críticos y participativos, con la idea de lograr trascender los procesos de información y comunicación a una dimensión educativa, promoviendo pues la participación y dinamizando la construcción conjunta de conocimientos, la reflexión crítica y la toma autónoma de decisiones. Ya desde estas concepciones, pues se orientó inicialmente la propuesta educativa hacia el trabajo con los docentes. ¿Con qué propósito? Pues con un propósito principal de lograr fortalecer su formación y su accionar en relación con la alimentación y otros estilos de vida saludables, para que desde esas áreas de trabajo, pues ellos lograran promover dichos aspectos y el autocuidado en la comunidad educativa. Bueno, también la propuesta educativa se sustenta en el marco normativo legal y vigente en relación con la promoción de la salud en esos ámbitos internacionales, nacionales y locales, dirigiendo esas acciones hacia algunas de las líneas estratégicas propuestas en la Carta de Ottawa. La propuesta educativa también incluye los 9 principios orientadores. Dentro de estos principios orientadores, pues encontramos también dentro de los principios orientadores, tenemos la dimensión del desarrollo humano fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje y los ambientes educativos. Bueno, posteriormente encontramos también estas líneas de acción, estas 4 líneas de acción, las cuales responden a esas condiciones prioritarias como factores causales y se orientan al logro de los objetivos propuestos, especialmente de la participación activa de los docentes, quienes mediante su rol y ese accionar en la institución educativa posibilitan la articulación de los demás integrantes de la comunidad educativa.
A continuación, entonces, acá les relaciono las líneas de acción. Entonces, tenemos como primera línea denominada reflexiones alimentarias desde las experiencias personales, encuentros para aprender juntos. Esta línea pues surge del interés por propiciar espacios educativos en los cuales los docentes puedan participar de un proceso de formación orientado a temáticas relacionadas con alimentación y salud, algunas de interés personal y otras que responden a las problemáticas identificadas en la institución educativa. Tenemos la línea número 2, denominada Estrategias Didácticas de Educación para la Salud, ¿cierto? Esta línea propone que a partir de las experiencias y conocimientos de los docentes desde cada área del saber se discutan y construyan estrategias que puedan ser abordadas durante las clases para integrar temáticas de alimentación y salud, promoviendo de esta manera estilos de vida saludable en los estudiantes. Tenemos la línea número 3, denominada experiencias familiares, diálogos para transformar. Entonces, acá en esta línea, asumiendo como punto de partida la percepción de los docentes con relación a la influencia que tienen en el contexto familiar, en el estado nutricional de los estudiantes, específicamente pues hablando del exceso de peso, en esta línea de acción se incluye la planeación de estrategias participativas con las familias en temas concretos como la alimentación y la salud que sean de su interés. Tenemos la línea número 4, inmersión en el proyecto educativo institucional para la salud. Entonces acá en este proyecto educativo institucional, como documento orientador de la práctica institucional, este propone trayectos para el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución que se vinculan con las necesidades de la comunidad. Hablando específicamente en el espacio de la comunidad educativa. Bueno, entonces esta línea de acción se desarrollan también en 3 fases. La primera está orientada a los procesos de formación con los docentes, la segunda está dirigida a los procesos de formación con estudiantes y familias mediante la orientación de los docentes desde esas prácticas vinculadas al PEI, y la tercera relacionada o direccionada a la evaluación de los aprendizajes surgidos del proceso de formación en estudiantes, familias y docentes. Bueno, las metodologías enfatizan pues en lo participativo, vinculando aspectos reflexivos y dialógicos. ¿Mediante qué? Pues mediante esas narrativas, mesas de trabajo, debates, talleres prácticos en cocina y podemos encontrar entre muchos otros, ¿cierto? Bueno, la evaluación pues... me vuelvo acá un momentico. Dentro de la evaluación, en la propuesta educativa es concebida como un proceso continuo en el cual se integran aspectos relacionados con los logros obtenidos en relación con las temáticas desarrolladas, las metodologías implementadas y los ambientes de aprendizajes, incluidas las relaciones que se dan entre los participantes, lo que posibilitó al equipo orientador pues la toma de decisiones respecto al proceso, así como el alcance de los objetivos establecidos al inicio de este. Es importante entonces tener en cuenta que esta evaluación se hace de manera transversal en cada encuentro educativo mediante metodologías reflexivas y participativas, donde también se permite reconocer los logros obtenidos durante el proceso con relación a la configuración de un contexto escolar y extraescolar saludable que logre favorecer el estado nutricional y de salud de la comunidad educativa participante. También se evalúa tanto de manera cualitativa como cuantitativa, permitiendo a los docentes pues, lograr expresar experiencias y aprendizajes logrados durante el proceso educativo. Además, también se ponen en práctica esas comprensiones obtenidas mediante la realización de una propuesta de formación por áreas integradas que incluyan procesos de educación alimentaria y actividad física con los estudiantes. ¿En qué tiempo se puede hacer esto? Durante las clases o extraclase, mediante esas acciones pedagógicas participativas en las que los estudiantes puedan interactuar desde sus contextos, todas esas experiencias, posibilidades e intereses. Bueno, es importante también tener en cuenta que esta evaluación se integra con la evaluación cuantitativa con el propósito de confrontar conocimientos de los docentes en alimentación, actividad física, con los manifestados en las líneas de base, además de las transformaciones surgidas en sus hábitos alimentarios y otros estilos de vida.
En la implementación de la propuesta mediante el diálogo, los docentes han logrado identificar sus propias prácticas alimentarias y estilos de vida, reconociendo factores que los afectan o que los favorecen, así como también esa cultura alimentaria de la región que los condicionan, ya sea pues positiva o negativamente, ¿cierto? Se han articulado conocimientos y saberes de los participantes con referentes teóricos en salud, alimentación, nutrición y actividad física, lo cual esto permite o posibilita reflexionar sobre la alimentación como un acto de responsabilidad, más allá de una necesidad biológica. Bueno, el desarrollo de las acciones educativas participativas permite el fortalecimiento del rol activo de los docentes frente a la promoción del autocuidado y los estilos de vida saludable en estudiantes y en familia, influyendo de manera positiva en su estado nutricional y de salud. Bueno, finalmente, entonces tenemos lo que son las discusiones y conclusiones, teniendo en cuenta entonces el enfoque de educación para la salud, esos modelos pedagógicos, críticos y participativos, pues podríamos concluir, lo cual me voy a permitir leer acá a continuación. Dice, preguntarse siempre, perdón, preguntarse siempre ¿por quién es el otro? Es una de las premisas de la educación, pues este interrogante lleva consigo toda la inquietud por conocer a quien participa de ese proceso educativo desde su biografía, sus inquietudes, sus intereses, sus necesidades y su contexto. Pensar así la educación desde la diferencia y la multiplicidad de miradas da la posibilidad de realizar procesos participativos en los cuales la voz del otro sea valorada como parte del trayecto educativo, generando acciones pertinentes y oportunas que respondan a unas necesidades e intereses manifiestos y que propicien desde escenarios en lo que las palabras y la experiencia entren en juego, reflexiones permanentes para ser conscientes de su propia vida, tener una comprensión crítica de su realidad y tomar las decisiones que sean necesarias. Muchísimas gracias. Profesora Laura, muchísimas gracias a usted por su valiosa intervención. Yo quisiera resaltar de estas tres panelistas, pues algunas de las cosas que digamos que se resaltaron en el inicio con la conferencia de la profesora Teresita Alzate sobre la preocupación por tener unas buenas prácticas en el diseño, ejecución y evaluación de las intervenciones educativas acá presentadas. Por ejemplo, en la primera presentación con Karina pudimos ver esa capacidad de flexibilidad que tiene que tener la educación nutricional, la educación para la salud del educador en sí mismo, para adaptarse a cambios que incluso a veces ni siquiera tenemos pensados. En la presentación de la profesora Lorena, quisiera resaltar la importancia del trabajo multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar para lograr transformaciones a partir de la educación. Y en la intervención de Lauren, quisiera resaltar de la profesora Lauren el tema de la participación activa de los educandos en el proceso de planificación educativa. Me parece que son puntos muy relevantes. Bueno, tenemos 15 minutos que voy a empezar a contabilizar desde ahora para el tema de preguntas y respuestas. Hasta el momento no tenemos preguntas en Facebook, pero sí tenemos por acá una primera pregunta para Karina, y dice: Karina, ¿qué estrategia sugiere como buenas prácticas que deben implementar los docentes en su comportamiento diario en la institución para motivar hábitos saludables? Esta pregunta es de Piedad, creo, no me permite ver en este momento el nombre completo, Piedad Gañán, para Karina. Profe, qué pena con usted. ¿Me puede volver a repetir la pregunta? Claro que sí. Dice, ¿qué estrategia sugiere como buenas prácticas que deben implementar los docentes en su comportamiento diario en la institución para motivar hábitos saludables en los estudiantes? Bueno, desde la intervención educativa, la intención es que una vez nosotros salgamos de la institución educativa,
Cabe resaltar o aclarar que la intervención todavía no ha finalizado, se encuentra en ejecución y termina para el año 2023. La intención es que dentro de la institución educativa quede un equipo promotor de salud, ¿cierto? Ese equipo promotor de salud va a ser el que vele porque las prácticas, las buenas prácticas ICEAM se promueven a través del tiempo, persistan a través del tiempo. Entonces, esa es como una de las principales estrategias que tenemos con los docentes para que cada uno, ya sean docentes, estudiantes, familias y o cuidadores, tengan ese poder crítico y no sea algo reglamentado, sino que cada uno tenga la capacidad de tomar decisiones con base en la intervención educativa. Muy bien. Bueno, también hay una pregunta por acá en el chat de preguntas y respuestas que dice, Karina, comparando los resultados del antes y del después, ¿considera que los datos de incremento de la obesidad en la población se vio influida por dos aspectos, estrés emocional, psicológico, por la presencia del COVID y el confinamiento, y dos, disminución del ingreso económico? ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, tuvimos la experiencia de evidenciar que hubo grandes cambios que influenciaron la selección de los alimentos, ¿cierto? Estos alimentos básicamente fueron menos nutritivos, más económicos y saciadores. Aparte de los ingresos que sí fue inferior y que las familias referían como en los resultados, ellas referían que la mayoría, al tener ingresos tan bajos, seleccionaban los alimentos que consumían de forma diaria, ¿cierto? Compraban el día a día o compraban de forma semanal. Ese es como el primer gran aspecto. Los ingresos disminuyeron demasiado. Segundo, la calidad. Ellos preferían alimentos ultraprocesados en su mayoría de veces o con calorías vacías. Y la tercera es que el nivel de actividad física también disminuyó. Tenemos que el 43% de las familias disminuyó la parte de actividad física y el 54% de las familias aumentó la exposición a las pantallas, generando más sedentarismo, ya que las familias estaban obligadas, por así decirlo, a estar más en sus hogares, a tener más actividades sedentarias por el tema del confinamiento. Bien, a Lorena Tirado, gracias por su pregunta. Ahora una pregunta de Carmen Arias Ruiz. Ella pregunta que si considera que el nutriólogo debió no ser el profesional. Creo que esta pregunta sería para Astrid. No dice para quién, pero por el tema de actividad física, supongo que sea para ella. Considera que el nutriólogo debe o no ser el profesional que evalúe e intervenga en la actividad física como parte del equilibrio energético de la población y las familias. Le quisiera hacer esta pregunta a Astrid, aunque no está indicado para ella, pues por su formación y porque básicamente en su trabajo se vio un trabajo interdisciplinario bastante interesante. Disculpa, Sandra Marjorie, perdón. Discúlpame. Sí, claro. Uh-huh. Bueno, no, tranquila, gracias. Sí, que eso definitivamente debe ser atendido por el profesional correspondiente. En particular, pues este tipo de ejercicios implica trabajo interdisciplinario y de allí la importancia de la complementariedad, el acompañamiento. Y si bien estamos hablando de asuntos que tienen que ver precisamente con la cultura física, la cultura corporal, la cultura alimentaria, es importante que cada profesional atienda lo correspondiente. Es como si un educador físico recomendara de alguna manera elementos sobre la nutrición, ¿cierto? Tenemos asuntos que hacen parte también de nuestra experiencia, pero que en el conocimiento específico es necesario dar respuesta desde la profesionalidad de cada uno de las personas que hacen parte, por lo menos en esa propuesta integral en la atención a las familias escolares y docentes.
Muy bien, Sandra Marjorie, esta pregunta siguiente yo creo que también tú nos puedes ayudar a resolverla, porque dice que sí consideran importante que dentro de los instrumentos de diagnóstico se incluyan variables asociadas a características físicas y situaciones de las instituciones educativas. Y digamos que ahí, según vimos también en la investigación que nos mostró Karina, uno de los limitantes es la infraestructura para hacer actividad física que tienen los escolares, tanto en el nivel de primaria como de secundaria en todos nuestros países en Latinoamérica. Entonces, interesante esta pregunta y que tú que has tenido esa experiencia nos cuentes un poquito. Claro que sí, hay, digamos, dentro de los instrumentos que hemos aplicado a la fecha, nos permite tener relaciones específicas sobre las características, tanto espaciales o de quienes hacen parte del proceso. Se tienen estrategias porque sabemos precisamente las condiciones del entorno, tanto físico en la institución educativa, como lo que está alrededor de ella. Dentro de la ciudad, Medellín, Colombia, existen una serie de programas públicos a los cuales pueden acceder los escolares, las familias de forma gratuita que ofrece el Instituto de Deportes Municipal, al igual que el uso de escenarios que están cercanos al espacio donde podrían de alguna manera pasar un poco esa barrera que tenemos identificada allí con lo espacial, con lo físico y también con la disposición del tiempo a partir de lo que se ofrece dentro de la institución como clase de educación física o como actividades extraescolares complementarias con actividad deportiva. Entonces son aspectos significativos que hay que tener en cuenta dentro de este tipo de investigaciones. Muy bien, muchas gracias. Esta pregunta que sigue es sobre si cree que es necesario que el nutricionista eduque a los profesores en temas de nutrición y alimentación, no es necesaria la incorporación del nutricionista en las escuelas. Creo que ahí nos podría también aportar un poco la profesora Lauren, que trabajó muy de frente con los profesores, y Karina, si quieres luego complementarle algo a la profesora Lauren, también es bienvenida tu aporte, pero quisiera que la profesora Lauren, que trabajó con profesores, nos cuente sobre su experiencia también. Qué pena, ¿me puedes repetir nuevamente la pregunta? Sí, claro que sí. Si crees necesario que los nutricionistas eduquen a profesores en temas de nutrición y alimentación, o si crees que es necesario que el nutricionista se incorpore en las escuelas. Bueno, acorde pues con la experiencia que hemos tenido con los docentes, es definitivamente importante la presencia de los nutricionistas allí en estos ambientes educativos, porque vemos mediante toda esta participación que hemos tenido, este diálogo de saberes que hemos podido, pues nosotros tener actualmente, realmente nosotros en estos momentos, pues no hemos tenido un contacto como tal con los estudiantes y con las familias, ¿cierto? En estos momentos estamos nosotros trabajando en la primera línea de reflexión y es haciendo énfasis o trabajando directamente con los docentes, pero desde allí hemos podido como vislumbrar ese trabajo tan importante que tiene la nutricionista en cuanto a toda esta problemática que estamos nosotros interviniendo actualmente, que hemos dicho y hemos trabajado y lo hemos mencionado bastante acá en ese simposio, y es esa obesidad en los escolares, ¿cierto? Desde todas estas encuestas, desde el INSIN, bueno, todo esto que nosotros ya hemos identificado, y sí, definitivamente el nutricionista debe estar inmerso dentro de estos entornos escolares. No sé si Karina quiera complementar algo más. Y como Laura lo dice, es muy importante el papel de la nutricionista dietista, del nutricionista dietista. Sin embargo, para mi concepto, ambas respuestas pueden aplicar, ¿cierto? Dado el caso que en el año 2023, cuando terminemos la ejecución, nosotros como equipo de nutricionistas dietistas salgamos de la institución y no podemos quedar radicados,
el mismo hecho de tener un equipo promotor dentro de la institución conformado por docentes, estudiantes, familias, acudientes, que respalden la intervención educativa y que digan, no, es que hay reglamentaciones que se deben de cumplir, tenemos poder crítico para seleccionar. Esa es como una de las cosas más importantes. Entonces, no necesariamente tiene que, para mí, o sea, necesariamente no tiene que ser la opción del nutricionista, sino que ambas pueden ser aplicables. Además, se está buscando hacer una transversalidad en el proyecto educativo institucional para que nosotros quedemos como intervención educativa implantada en la institución educativa. Creo que esa es como una respuesta. Perfecto, muchas gracias y a Narci Cornejo también por su pregunta. Bueno, hay una pregunta que dice, que hizo Sandra Alcaldía de San Vicente. Sandra, me imagino que trabaja en la Alcaldía de San Vicente, que dice, ¿cómo garantizar que las tiendas escolares apliquen la ley de obesidad? Yo quisiera ahí, antes de que Karina también haga su respuesta, contarles que en Colombia no se han reglamentado las tiendas escolares. Entonces, a pesar de que tenemos una ley de obesidad, esta no ha sido reglamentada en su totalidad, y uno de los vacíos más importantes precisamente es que no se han reglamentado las tiendas o kioscos escolares. Ahorita, cuando Karina les hablaba de línea amarilla, en Colombia la línea amarilla son empanadas o botanas fritas, casi siempre en grasas que no son de muy buena calidad. Son preparaciones muy típicas que hacen parte de casi que todas las tiendas o kioscos escolares. Realmente en Colombia aún no se ha reglamentado este asunto. Entonces, fundamental que sepan que, a pesar de que hay una ley de obesidad, esta no ha sido reglamentada. Ahora, Karina, no sé también qué quieras agregar al respecto. Sí, sí, profe. Sumado a esto, que no hay una reglamentación hasta el momento que nos diga la ley de obesidad se debe cumplir en las tiendas escolares de todas las instituciones educativas a nivel nacional, cabe resaltar que en julio de este año salió una ley que se llama la ley 2120, la cual nos dice que por medio de la cual se adoptan medidas para fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir enfermedades no transmisibles, y se adaptan a otras disposiciones. ¿Qué quiere decir? Que por medio de esta ley consideramos que se puede llegar a una reglamentación en ese entorno escolar y en esos oferentes de alimentos que hay dentro y en las afueras del entorno escolar, ¿cierto? También cabe resaltar que el mismo equipo promotor nutricional puede ser el mismo veedor de que esa reglamentación se cumpla. Sin embargo, es una ley demasiado nueva que muchos colegios no saben, todavía no se está adaptando, pero ya salió. Muy bien. Diego, ya casi se nos va a acabar el tiempo. Tenemos un minuto restante para preguntas, y hay también algunas preguntas que son para la profesora Teresita. Entonces quisiera saber si podemos contar con 2 o 3 minutitos más. Sí, por supuesto. También recordarles que el mismo sistema de preguntas y respuestas que está embebido dentro de la plataforma Zoom permite responder las preguntas a través de un mensaje de texto que queda de manera pública, de tal manera que se pueden responder tanto en vivo como por texto. Pero bienvenida, por favor, continúe. Perfecto. Hay otra pregunta que formuló Esteban Tobón y dice que, si bien las condiciones mencionadas por Karina en el contexto escolar, es importante evidenciar que los espacios pedagógicos en jardines e instituciones no favorecen las prácticas de movilidad y de actividad física. Entonces, lo que él pregunta es que las condiciones de infraestructura pues no son favorecedoras, que qué estrategias se podrían desarrollar para permitir una transición armónica en este sentido. Yo creo que esta pregunta ya de alguna manera la resolvimos con la profesora Sandra Marjorie. Son temas también más estructurales que no dependen tanto de la educación nutricional, sino de la inversión también en el tema de educativo y de infraestructura. Pero no sé si alguien quiere agregar algo a esta pregunta.
Bueno, entonces vamos con la siguiente. Dice, buenos días, es maestra Jiménez. En su experiencia, ¿cuál fue la estrategia de abordaje mejor recibida en el tiempo de confinamiento por los participantes en su intervención? ¿Podría darnos algunos de ejemplos y algunos de los retos? Gracias. Karina. Bueno, nosotros los retos y las tareas, bueno, cabe resaltar que nosotros poníamos los videos, ¿cierto? Donde la chef nutricionista realizaba su receta. Sin embargo, el participante, ya sea escolar, familia, docente, debía o podía adaptar todos esos retos o esa receta a su cultura. O sea, nuestra institución educativa tiene una característica y es que dentro de su población hay mucha diversidad de cultura y hay mucha población venezolana. Por lo tanto, la intención era que el participante lo adaptara a sus condiciones, a sus tradiciones, a su contexto, a lo que tenía. Dentro de las mismas evidencias, ellos nos podían manifestar cómo se habían sentido, nos podían manifestar sus reflexiones, nos podían plantear cómo lo habían hecho, qué habían generado estos videos para ellos, ¿cierto? Por lo tanto, la intención es que ¿cuál fue la mejor estrategia? La estrategia que cada participante podía adaptar a su contexto, porque ya que era de forma sincrónica, lo podía hacer en cualquier momento. Nosotros manejamos unas redes sociales que enseguida ya se las publico para que nos sigan. En estas redes sociales van a encontrar diversidad de estrategias que nosotros realizamos a medida que va pasando la intervención educativa. Allí están plasmadas como las propuestas iniciales, pero cabe resaltar que las propuestas que siguen o que seguían después de la inicial se podían modificar a través de las dinámicas o de las respuestas del mismo estudiante, de las mismas familias. ¿Listo? Entonces se las voy a compartir para que las sigan, las vean, las puedan desglosar. Muy interesante, Karina. Te pido que las pongas en el chat para que todos puedan tener acceso a ellas. Y estas dos últimas preguntas, por el tiempo que tenemos tan restringido, no se preocupen, las preguntas que hayan quedado pendientes igual van a ser respondidas, como nos explicó Diego. Estas últimas dos preguntas son para la profesora Teresita y quisiera que las lográramos abarcar. Entonces, la primera dice, si la teoría sociocultural favorece la educación nutricional, resulta fundamental que en la formación educativa de los nutricionistas se considere una asignatura para otorgar elementos básicos a futuros profesionales. ¿En su país esto está considerado? Creo que esa la respondimos cuando tuve la intervención. La intervención. Podemos pasar a la otra. Ajá. Sí, tienes razón. Y la siguiente es si considera que el rol del nutricionista en cualquier nivel educativo debe contar con una formación pedagógica, independiente de su formación disciplinar. Eso es fundamental, pero así de suyo, y sobre todo formación pedagógica en asuntos de vida, en asuntos de cuidado, en asuntos de bienestar, en sentido de lo que es salud, de lo que implica la salud. Casi que diría yo, el aspecto más importante es formarse para ser un mediador, un posibilitador, no un transmisor. Entonces, eso implica una formación pedagógica distinta a la tradicional. Y todos los nutricionistas, incluso creo yo que deberíamos, desde los mismos profesores que manejamos y que tenemos a cargo los currículos, deberíamos formarnos en esto. De hecho, en la Universidad de Antioquia hicimos grupos focales con los profesores precisamente a la luz de los resultados tan bajos de las buenas prácticas en Colombia a partir del estudio de FAO. Y los profesores fueron muy claros en mencionar que son deficientes en formación pedagógica y sobre todo los que no corresponden con el área pública, porque hay un entendido de que la educación nutricional la ejerce solamente los nutricionistas que trabajan con comunidades, con colectivos, etcétera,
pero son ajenos y se sienten un poco abstraídos, pero reconocen su deficiente formación pedagógica, quienes ejercen en el área clínica, quienes ejercen en el área de servicios de alimentación, porque a pesar de que en su hacer y sobre todo en función de lo que hacen los estudiantes en estos campos, no tienen forma de realimentar desde lo pedagógico a sus estudiantes. Entonces, prácticamente nos vamos a encontrar en un contrasentido, porque lo que aplauden y privilegian quizás en mayor medida es la innovación que hace el estudiante a través de medios. Entonces, es lo que llamo yo como la especie de descrestómetros. Lo más seductor, lo más activo, lo más novedoso, entonces es lo que los profesores incluso califican como muy bueno. O sea, se centran en la técnica o más incluso en el medio, en el recurso, pero no en lo que recoge de sí ese medio a partir de los participantes, y que sea en función de ellos que se haga ese recurso, esa técnica o ese encuentro, esa estrategia. Por eso me parece de gran valor incluso lo que mencionaba Lauren ahora, en el sentido de que sean los reconocimientos desde los mismos profesores, y por eso Karen, pues las tres docentes incluso lo mencionaban, el tener que hacer una lectura interpretativa desde los docentes y convalidar con ellos, hacerles devolución, crear con ellos las estrategias es fundamental, pero eso es un aprendizaje que hay que hacer desde la formación escolar, desde la formación del nutricionista. Súper. Bueno, Teresita, muchas gracias. No queda sino decirle a la profesora Teresita, que participó también en esta mesa, a Karina, a Sandra, Marjorie y a Lauren, decirles gracias por tan interesante mesa. Nos mostraron realmente muchas maneras de diseñar intervenciones educativas para la salud, teniendo en cuenta las buenas prácticas, teniendo en cuenta un modelo mucho más transformador, y esto es de resaltar. Gracias a todos y bueno, le doy la palabra a Diego, nuestro maestro de ceremonias, que nos dirá cómo seguimos con el programa. A todos un saludo y gracias por esta invitación a moderar esta sala. Perfecto. Muchísimas gracias por esta, muchísimas gracias Isabel por esta moderación de la primera charla, de la primera mesa temática.